Denuncia de esta abuelita. Su envidiosa hermana sedujo a su marido y la venganza fue impactante. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la casa de Clara, una vieja construcción en un apacible suburbio de Bristol. El murmullo de los pájaros en el jardín armonizaba con el aroma del café recién hecho que emanaba de la cocina. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de Clara cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras danzaban en las paredes, tejiendo historias de secretos enterrados y murmullos olvidados. Cada crujido de las maderas del suelo era como un grito ahogado, una advertencia que resonaba en el aire cargado de incertidumbre. Un día, mientras hollaba algunos viejos álbumes familiares, se topó con una foto de su hermana Janice. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro al recordar todas las rivalidades y envidias desde que eran niñas. Clara había trabajado duro para construir su vida, mientras que Janice se había aferrado a una vida de resentimientos. ¿Por qué no puedo ser feliz?, clamaba Janice, sus ojos llenos de frustración y envidia. Pero la vida le había dado a Clara la estabilidad que su hermana solo podía soñar. Sin embargo, el destino le tenía un giro inesperado. La mañana siguiente, Clara salió a buscar a David, su esposo. Él siempre estaba en el jardín, cuidando esas flores que les habían dado tantos momentos de felicidad. Pero hoy, al acercarse, sus ojos se quedaron atrapados en una escena que nunca habría imaginado. Janice sonriendo coquetamente mientras le lanzaba miradas sugestivas a David. Ella se sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Un nudo se formó en su garganta, ahogando su voz, mientras el latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Oía risitas y susurros. Su mente se nubló. La traición se infiltró en su hogar, convirtiendo su santuario en un campo de batalla emocional. La idea de consecuencias devastadoras rasguñaba su alma. ¿Buscaría venganza? ¿Desmantelaría su propia hermana por una vez más intentar arruinar lo que había construido? La rabia sulfurosa hervía dentro de ella, pero Clara era una madre y abuela cariñosa. Sus nietos ocupaban el centro de su vida. De pronto, una serie de antiguas cartas decidió hacerse presentes en su vida. Un hallazgo fortuito mientras buscaba en el baúl de los recuerdos. Las palabras de amor y deseo, escondidas entre líneas, se revelaban como dadas afiladas, descubriendo un pasado que no conocía. La revelación de que Janice había estado planeando esto desde hacía años, incluso más allá de las sombras de su infancia, la paralizó. Su hermana no solo había cruzado una línea, había trazado un plan oscuro que amenazaba no solo su matrimonio, sino también el futuro de sus amados nietos. Mientras volteaba las cartas entre manos temblorosas, la presión en su pecho se intensificó. Clara se dividía entre el deseo de justicia y la necesidad de protección. ¿Sería capaz de desactivar el ciclo de dolor? ¿O se dejaría consumir por la ira y la sed de venganza? La pregunta resonaba en su mente. ¿Podría proteger a su familia sin perderse a sí misma en el proceso? El tiempo corría y la amenaza de Janice se volvía cada vez más oscura. El misterio se hunde más profundo
y Clara se encuentra en una encrucijada. ¿Cuál será su próximo movimiento? Mientras Clara sostenía las cartas, temblando de indignación, una sensación fría se apoderó de su ser. El peso de las revelaciones la hacía sentir atrapada, como si el aire se volviera denso y la empujara hacia abajo. Pero de repente, un sonido sorpresivo interrumpió su tormento interno. El timbre sonó insistentemente, rompiendo la atmósfera pesada que la rodeaba. Con el corazón acelerado, dejó las cartas sobre la mesa y se dirigió a la puerta. ¿Sería David? ¿Había algo más que quería decirle? Abrió la puerta con rapidez. Y allí, frente a ella, estaba un hombre con un semblante grave. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Era el vecino, don Ramón, un anciano querido en la comunidad. «Clara, tengo que hablar contigo», susurró, notando la preocupación en el rostro de ella. El tono de su voz la intrigó y asustó a la vez. Don Ramón bajó la cabeza. Luego la miró fijamente. «Hay algo que no quieres saber, algo que debe ser dicho». Tomó aire. «Es sobre tu hermana Janice». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La rabia que había sentido momentos antes se desvaneció, dejando solo un vacío helado. «¿Qué pasa con Janice?», preguntó, su voz temblando, sintiendo un nudo aún más apretado en su garganta. «Ayer vi algo», comenzó. Su voz se quebró. «Janice no solo seduce a tu marido, Clara. Ella ha estado en contacto con alguien más, alguien que no debería haber, alguien que se presenta como el padre de tus nietos». El aire se volvió pesado. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Eso no podía ser cierto, no en sus peores pesadillas. «No», murmuró, pero don Ramón continuó. «Me mostró un mensaje de un número extraño. Hice algunas averiguaciones. Ese hombre es la razón por la cual Janice se siente tan vacía. Él la ha manipulado desde lejos, usándola como un peón en un juego mucho más grande». El corazón de Clara latía con fuerza. La idea de que su hermana estuviera atrapada en algo aún más oscuro la golpeó con fuerza. «¿Qué quieres decir con peón?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «He escuchado rumores. Hay un grupo, algo que se dedica a arruinar familias. Janice no es la única que está atrapada en esto. Hay otros que deambulan por el vecindario buscando a quién manipular». Cada palabra de don Ramón era como un martillo golpeando su pecho. La traición de Janice adquiría una nueva dimensión. No era solo venganza. Era algo más profundo y peligroso. La conexión entre su hermana y ese hombre la hacía sentir nauseabunda. Antes de que pudiera hacer una pregunta, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Clara, paralizada, sintió como si todo se desmoronara. Hacia allí se apresuraron, ambos con el corazón en la garganta. Al llegar, que el horror los recibió. David estaba tendido en el suelo, inconsciente, con un corte profundo en la cabeza, y Janice de pie a su lado, con una expresión que Clara nunca podría descifrar. Un nuevo hielo se apoderó de Clara. ¿Qué había ocurrido allí? Las cartas olvidadas, la venganza, el oscuro secreto de su hermana. Todo parecía entrelazarse en un hálito de caos. Ahora, cada aspecto de su vida estaba en juego. Clara miró a don Ramón, y en sus ojos vio reflejada la misma confusión y miedo que dominaban su propio corazón. «Clara, podría ser», comenzó él, pero ella lo interrumpió, presa de la urgencia.
¿Qué has hecho, Janice? ¿Por qué? Antes de que su hermana pudiera responder, un roce frío cruzó el jardín. La sombra de un hombre, ese mismo que había manipulado a Janice, se perfiló detrás de un arbusto. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El peligro que había creído enfrentar no era solo un juego de celos. Era algo mucho más grande, y apenas estaban comenzando a desentrañar los hilos del destino que los unía. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué haría ahora? La escena en el jardín se congeló en un instante. La sangre de Clara parecía haberse helado en sus venas. La imagen de David caído en el suelo y su hermana Janice a su lado era más que suficiente para romper su mundo en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, una risa profunda y siniestra emergió de entre las sombras del arbusto. Un hombre de pie, en la penumbra, dio un paso hacia adelante, su rostro familiar emergiendo de la oscuridad. Clara se quedó paralizada. Era Miguel, el hermano de Janice. ¿Por qué estaba aquí? Su expresión era un cóctel de satisfacción y malicia. «¡Sorpresa, Clara!», exclamó, como si se tratara de una broma de mal gusto. «No te lo esperabas, ¿verdad? Todo este tiempo pensé que deberías saber la verdad». El aire se hizo denso. Las palabras de don Ramón resonaban como ecos en su mente. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «¿Qué estás diciendo, Miguel? ¿Qué tienes que ver con esto?». Su voz temblaba. El nudo en su garganta crecía. No podía ser posible. Su propia familia se estaba desmoronando frente a ella. Todo fue parte de un plan, querida hermana. Las palabras de Miguel fluyeron con una frialdad escalofriante. Janice no está sola en esto. La he estado ayudando. Ella siempre ha sido tan frágil, siempre. He estado al tanto de tus movimientos, de cómo te aferras a tu vida perfecta. El juego ha cambiado y te aseguramos que perderás. Clara sintió un frío que la atravesaba. ¿Cómo podía haber ignorado las semillas del resentimiento que su familia había cultivado durante años? Pero lo que más la horrorizaba era la revelación de que Miguel estaba detrás de todo. La risa de él se transformó en un golpe directo a su pecho. El dolor no provenía solo de su traición, sino de la realidad desgarradora de que lo había conocido como un hermano durante tantos años. ¿Es por eso que Janice se ha convertido en un fantasma de sí misma?, preguntó, su voz rota. ¿La has manipulado? Ella. Eligió ser débil, respondió él sin compasión, levantando la mano hacia Janice, que se encogía como si fuera un pequeño ratón en el rincón de la habitación. Siempre ha sido más fácil ser la víctima que luchar por lo que realmente quiere. David estaba todavía inconsciente, el corte en su cabeza manando sangre. Clara sintió que la desesperación la invadía. «Esto es una locura», gritó, pero su voz se apagó en el aire pesado. Miguel avanzó, acercándose a David. Y el terror llenó los ojos de Clara. ¿Qué iba a hacer? Su cuerpo temblaba, el pánico le subía hasta la garganta. «Vas a pagar por lo que le hiciste a mi hermana y a todos nosotros. Hoy la verdad sale a la luz. Ya no serás la dulce abuelita perfecta. La gente sabrá lo que hiciste para mantener a tu familia lejos de nosotros». Clara sintió como si el viento se la llevara. La sensación de traición ahogaba en su corazón. Alaridos de dolor y traición llenaban su mente, y entre la confusión se dio cuenta de algo. La sonrisa de Miguel estaba respaldada por una verdad aún más oscura.
Párate, Miguel, ordenó Clara, sintiendo un destello de determinación en medio de su terror. Si tocas a David, no solo te volverás mi enemigo, sino el de todos. Has estado manipulando a Janice y puede que estés jugando con fuego. En ese instante, un latido ensordecedor en sus oídos comenzó a adquirir una melodía inconfundible. Un carruaje se acercaba velozmente. Un grito se alzó en el aire. Un clamor que atravesó el jardín. Clara miró hacia el sonido, y de repente su mundo giró de nuevo. 2 coches de policía se detuvieron frente a su casa. Luces parpadeantes y sirenas resonantes llenaron el ambiente. En medio del caos, un oficial se acercó corriendo. «¿Qué ha pasado aquí?», gritó, interrumpiendo la tensión palpable. Las palabras de Miguel se detuvieron. Las sombras de su estancia estaban llenas de luz. Clara sintió un hilo de esperanza, pero el miedo aún acechaba bajo la superficie. Miguel se quedó en silencio, una mueca de furia arruinando su rostro. Pero en la confusión, algo en su mirada cambió. Clara se preguntó si su amenaza había sido suficiente para mantenerlo alejado, o si la oscuridad que acechaba en su interior estaba a punto de ser revelada. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Realmente saldrían ilesos de esta encrucijada? ¿O solo estaban al borde de un nuevo y aterrador capítulo? Las luces del coche de policía iluminaban el jardín, creando un contraste entre la oscuridad de la noche y la agitación que reinaba en el corazón de Clara. Claramente visible entre la confusión, el rostro de Miguel se oscureció como una tormenta. «No puedes hacer esto, Miguel», dijo Clara con voz temblorosa. Pero él sonrió, una sonrisa que parecía contener un abismo de odio, mientras el oficial se acercaba. «¿Qué ha pasado aquí?», me preguntó el policía, mirando de un lado a otro, intentando comprender el caos. «David está herido», respondió Clara, señalando a su esposo tendido en el suelo, mientras su mirada seguía fija en Miguel. Él se aferra a la verdad más oscura que la carencia de luz misma. «¿Herido? ¿Por qué?», inquirió el oficial, su tono ahora más serio, viendo el estado de David. «Fue Janice», comenzó a explicar, pero la voz de Miguel la interrumpió. «No, no», murmuró con malicia. «La culpa es de tu vida perfecta. Hiciste que mi hermana se sintiera menos. Siempre has sido la abuelita perfecta. Y mira lo que has hecho. Has arruinado todo». El policía ajustó su mirada y clavó sus ojos en Miguel, buscando alguna respuesta. Pero no había tiempo para respuestas. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y entonces el giro llegó sin previo aviso. Un sonido estruendoso rompió el aire. Un disparo. El cuerpo de Miguel se desplomó como una marioneta cuyos hilos se habían cortado. Clara soltó un grito de horror. Dio un paso atrás, su mente sin procesar lo que acababa de suceder. Las hienas sonaban más fuerte ahora, mientras el caos se desataba. Un segundo oficial apareció, su arma desenfundada, mirando en todas direcciones. Los murmullos se encendieron entre los vecinos, que habían comenzado a salir de sus casas. Todos llevaban expresiones de shock y confusión.
Al suelo, gritó un policía, haciendo que todo el mundo se agachara. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué había pasado realmente? La imagen de Miguel caído era un eco en su mente, y al mirar a Janice, vio que estaba temblando, vulnerada. El pánico la envolvía. ¿Qué hiciste?, preguntó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Janice temblaba, lágrimas corriendo por sus mejillas, una lucha interna reflejada en su rostro pálido. «No», sí, murmuró su hermana. «No estaba esperando esto. Nunca fue mi intención. Yo». Pero Miguel no estaba en posición de escuchar. La vida había cedido a su cuerpo de una manera espeluznante. Todo lo que Clara había creído que sabía sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. Antes de que pudiera procesar, un grito agudo resonó desde la multitud. Era un vecino, apuntando hacia el cuerpo de Miguel. «Miren», gritó, «no es solo él». Todos giraron sus cabezas hacia Miguel. La revelación llegó como un rayo. La chaqueta de Miguel tenía una bolsa visible, abierta ahora, dejando entrever un contenido que brillaba luminosamente bajo las luces. Clara sintió un estremecimiento en su interior cuando vio lo que era. Sobres llenos de dinero, documentos y algunas fotos. Fotos de su familia. Su aliento se detuvo. «Esto no es posible», susurró, mirando ahora a Janice, quien parecía comprender la magnitud de la situación. Las palabras murmuradas por don Ramón volvían a su mente. «Clara», dijo Janice, su voz quebrada. Estaba atrapada. No quería, pero todo lo había organizado Miguel. Los murmullos crecieron. La presión aumentaba en el pecho de Clara. Los vecinos se habían acercado. El escándalo era evidente, y su familia quedó expuesta al escrutinio de todos. Así que era cierto. Miguel, su hermano, había estado manipulándolos a todos. Pero, ¿qué más ocultaban? Mientras las luces de la policía brillaban sobre ellos, Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. La pregunta reverberaba en su mente, dejando un vacío en su estómago. ¿Qué tan profundo llegaba la traición y cuál sería el costo de descubrirlo? Las luces del coche de policía iluminaban el jardín, como un faro en medio de la tormenta. Clara sentía una presión constante en el pecho, un caos latente que amenazaba con estallar. El cuerpo de Miguel yacía allí, inerte, y el tiempo parecía detenerse. La gente murmullaba a su alrededor. Algunos vecinos se cubrían la boca, sorprendidos. Otros miraban con curiosidad, intentando entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero Clara estaba atrapada en su propio mundo. La imagen de su hermana, temblando, y de David, inconsciente en el suelo, la devoraba por dentro. «¡Detente!», gritó el oficial, mientras intentaba contener a la multitud y mantener la situación bajo control. Pero las palabras de Miguel aún resonaban en su cabeza. Él había estado detrás de todo esto. ¿Cuánto tiempo había estado manipulando sus vidas? De repente, un grito cortó el aire. Venía de detrás de las luces de la policía. Clara y todos los presentes giraron la cabeza hacia la dirección del sonido. Una figura, borrosa y frenética, atravesó la oscuridad. Era Janice, corriendo hacia el grupo, la cara bañada en lágrimas. «¡Clara!», gritó. Su voz salía cargada de desesperación. «¡No puedo perderte!». Pero antes de que Clara pudiera responder,
El caos se intensificó. Un coche llegó a toda velocidad y se detuvo bruscamente junto a la policía. De Clara se detuvo. La mujer era Rosa, una amiga de la infancia de Janice. Siempre había estado cerca en las reuniones familiares y cumpleaños. Pero lo que viniera a decir parecía crucial. ¡Rosa!, gritó Janice, acercándose. Las dos mujeres se miraron intensamente, como si un pacto silencioso estuviera a punto de cumplirse. ¡Clara! Rosa giró hacia ella, los ojos llenos de pánico. Miguel, él no solo te manipulaba a ti y a Janice, estaba vinculado a algo mucho más oscuro, un grupo, algo que no puedes imaginar. La multitud se movió, intrigada. Clara, nerviosa, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿De qué estaba hablando Rosa? ¿Qué más ocultaba? Acercándose más a Clara. Hay un archivo, evidencia de lo que Miguel está detrás. Si sale a la luz, todo cambiará. Te sorprenderás. Un estremecimiento recorrió a Clara. Sintió un nudo en la garganta, mientras la mirada de Rosa se intensificaba. A lo lejos, las sirenas de la policía no dejaban de sonar, pero su mente estaba en otra parte. La idea de que Miguel tuviera un plan aún más maligno que lo que ya había visto era apabullante. ¿Qué evidencia?, preguntó. Su voz temblaba entre el miedo y la curiosidad. Rosa, aún agitada, tomó aire y dijo: un video. Hay un video que demuestra que Miguel había estado en contacto con otros, personas con las que planeaba arruinarte a ti y a tu familia. Se trataba de algo más que venganza. Había dinero, poder y un juego de sombras al que nadie podía escapar. El corazón de Clara golpeaba con fuerza. Las palabras de Rosa fueron como un balde de agua fría. Toda su vida, su familia, todo lo que había conocido respecto a la lealtad y el amor, estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Dónde está el video?, preguntó, su voz casi un susurro. Justo en ese instante, la figura de Janice se acercó y agarró la mano de Clara, su rostro empapado de lágrimas. No puedo perderte, hermana. No otra vez. Pero antes de que pueda procesar lo que estaba sucediendo, un intenso grito surgió. Detrás de ellos, seguido de un ruido ensordecedor, un segundo disparo resonó y todo se volvió un torbellino de confusión y gritos. Un oficial caía al suelo, sorprendido, mientras la multitud se dispersaba, aterrorizada. Clara se quedó paralizada. Miguel se había ido. El caos reinaba. Y ahora había un peligro inminente que amenazaba a todos. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Era Miguel un peón en un juego de mucho mayor alcance? La verdad la atenazaba, y lo que podría descubrir era aún más aterrador que la traición misma. El caos se desató en el jardín. El sonido del disparo resonó como un trueno, y Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Todos la miraban con ojos hundidos en el pánico, mientras Janice se desmoronaba, sus lágrimas brillando bajo las luces de la policía. La atmósfera era un torbellino de gritos y murmullos que reviviendo un horror que parecía interminable. ¡Miguel!, gritó Janice, su voz ahogada en un mar de desesperación. El cuerpo de su hermano, inmóvil en el suelo, se convirtió en el foco del horror que envolvía a la familia. El oficial
Se apresuró a evaluar la situación, pero Clara estaba atrapada en su propio laberinto de pensamientos. ¿Por qué Miguel? ¿Qué había estado tramando realmente? Las preguntas se desbordaban en su mente, mientras la imagen del dinero y los documentos brotando de su chaqueta retumbaba en su conciencia. «Clara, tienes que escucharme», dijo Rosa, acercándose tambaleándose entre la multitud. «No ahora», le respondió, aún mirando hacia el cuerpo de Miguel. Sin embargo, el terror estaba lentamente transformándose en un tipo diferente de urgencia. La verdad parecía estar al borde de revelarse. De repente, la escena se tornó aún más caótica. Un hombre emergió de entre la oscuridad. Esta vez no era un vecino, era un extraño, alto y con una chaqueta negra. Su figura se recortaba contra la luz de las sirenas. Todo en su andar era extraño, y su mirada estaba fija en Clara. «¡Clara!», gritó el extraño. Su voz resonó como un eco lejano, y la multitud se apartó, dejando un espacio entre ellos. Era una voz familiar, una que había escuchado en las noches más tranquilas del pasado. «¡Soy yo, Javier!». El nombre golpeó como un rayo. Clara se congeló, su cuerpo reaccionando ante el recuerdo de un viejo amor que creía enterrado. Javier, su primer novio de la juventud, había sido una sombra de lo que había sido, pero su visión ahora era un caos de emociones. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su corazón latiendo desbocado. Pero antes que él pudiera responder, un segundo disparo resonó, un eco aterrador que heló la sangre de todos. Clara se giró, presa del terror. El nuevo caos había estallado de un lugar inesperado. Detrás de la multitud, otro grupo se había reunido con aire de amenaza. Eran figuras conocidas, pero sobre todo eran otros primos de Yanis, aquellos que había evitado, quienes siempre habían estado en las sombras a la espera. «¡Es un juego!», gritó uno de ellos, levantando una cámara en dirección a Clara. «Todo fue un montaje, Clara. Desde el principio, esto era más grande de lo que pensabas». Una verdad devastadora golpeó su entendimiento. Miguel no actuaba solo. Había un clan completo detrás de esto, moviendo hilos en la penumbra, controlando a Yanis, manipulando su vida como muñeca de trapo. Miguel era solo una pieza en su juego retorcido. Todo era un complot para desestabilizar a su familia. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El pánico y la confusión se tornaron en un torrente de emociones. Cada relación, cada tráiler de confianza se desmoronaba en cada revelación. «Nosotros te hemos estado observando», continuó el primo, sus ojos brillando con una intensidad delgada y peligrosa. «Todo lo que has construido fue un espejismo». El murmullo de la multitud se intensificó. Clara cerró los ojos un momento, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Las palabras de Rosa, de Miguel, de la traición. Todo giraba en torno a ella como espirales de un tornado. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», se obligó a gritar, sintiendo que todo su ser se desmoronaba. La confusión se transformó en furia. Clara miró a Javier, que la observaba, esperando su reacción, y en un impulso se le acercó, empujando a la multitud de un lado. «¿Por qué no me dijiste nada de esto? ¿Por qué regresaste justo ahora?». Su voz era un susurro, casi fragmentada por el miedo. Él la miró con preocupación, como si supiera más de lo que dejaba entrever.
Vine para advertirte, Clara. No solo hay secretos en tu familia, hay un pacto oscuro, uno que involucró tu vida entera. La revelación hizo eco en su mente, resonando en cada fibra de su ser. ¿Qué pacto? ¿Qué más se ocultaba tras las sombras? En ese instante de desesperación, un alarido cortante de Janice hizo que todos giraran hacia ella. Ella se estaba desvaneciendo, el orgullo y la estabilidad de su vida resbalando entre sus dedos. Clara la miró y en sus ojos vio un rayo de verdad, el mismo que la había hecho sucumbir hacia el abismo de la traición. «¡Clara!», suplicó Janice, cayendo de rodillas. «No puedes dejar que esto acabe así. La verdad debe salir, pero la amenaza no es solo de Miguel». Y mientras Clara se enfrentaba a la orgía de caos, una nueva atmósfera, un nuevo secreto burbujeaba bajo la superficie. Era evidente que el verdadero peligro acechaba en la oscuridad. Algo más macabro que cualquier traición de familia. ¿Quién más había estado implicado? ¿Lograrían salir con vida de esta pesadilla? La pregunta reverberaba en la mente de Clara, mientras el miedo se tornaba en un desafío. La historia apenas comenzaba a descifrarse. Clara miró a Janice, su hermana, deshecha en lágrimas, y sintió que la realidad se reía de ella. La confusión era como un manto pesado sobre sus hombros. Cada mirada, cada murmuro del público le hacía doler el pecho. Intentaba procesar las palabras de Rosa, pero parecía que todo se desvanecía en un torbellino de caos. «¡Clara!», gritó Janice de nuevo, y Clara vio el miedo en sus ojos. Era un rayo de verdad en medio de tanto engaño. «No puedo perderte». «Pero, ¿qué habías ganado?», pensó Clara, dolida. En ese instante, un niño entre la multitud comenzó a llorar. Sus gritos eran una aguja en el corazón de Clara, incluso en medio de caos. Todo se iluminó con la luz de las sirenas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos estaban inmóviles, como si el aire mismo se hubiera congelado. Fue entonces cuando otra figura emergió de entre las sombras, un hombre que Clara nunca había esperado ver en ese momento. Era Marcos, el esposo de Rosa. Con la mirada intensa, sus ojos rebosaban preocupación y miedo. Se acercó a la multitud. Su voz era un susurro entre gritos y sirenas. «¡Clara, no te acerques!», exclamó. Su rostro pálido reflejando el horror que circulaba entre ellos. Todos se giraron, perplejos. La mirada de Marcos se fijó en Miguel, tendido en el suelo, y su expresión se tornó grave. «No puedes confiar en nadie». Las palabras lo hicieron eco. Dentro de Clara, ¿qué sabe él? La desesperación la invadía. Antes de que pudiera decir algo, Marcos continuó, ahora elevando un poco la voz. «Él no es quien piensas. Todo este tiempo te han manipulado, y no solo a ti». El ambiente se volvió aún más tenso. Las miradas curiosas se multiplicaban, pero Clara frunció el ceño, sintiendo que su mundo giraba, desmoronándose en un caos mental. «¿Qué estás diciendo?», espaldas desde hace tiempo. Una figura oculta que ha manipulado a todos, incluso a ti y a Janice. Clara sintió como un puñetazo en el estómago. La revelación flotaba en el aire y el pánico la consumía. ¿Quién podría ser? ¿A quién podría afectar?
La mirada dispersa de la multitud se oscureció mientras la tensión crecía. Tenía que saber. —¿Quién es? —preguntó, su voz desgarrándose. Sin embargo, en ese preciso instante, un nuevo ruido sacudió el jardín. Un golpe inconfundible resonó como un trueno. Entonces la multitud se apartó de repente. Algo oscuro se movió rápidamente detrás de Marcos. Fue un destello, un arma. Un tipo desconocido vestido con una gabardina negra salió disparado del fondo y apuntó hacia ellos. La esfera del tiempo se desaceleró. Clara sintió un nudo en la garganta. Gritos y murmullos llenaron el aire, y la escena se convirtió en un caos. Las luces reflejaron la desesperación en los rostros de las personas, pero al mismo tiempo, la risa perversa de Miguel retumbaba en su mente. ¡No! —gritó, acercándose a Janis, pero el hombre oscuro disparó al aire. El estruendo reverberó y todos retrocedieron. —¡Quiero la verdad! —gritó el desconocido, sus ojos destilando locura. —No dejaré que sigan ocultando la verdad. El aire se volvió espeso. Clara sintió que el tiempo se detenía. La revelación de Marcos, la llegada del desconocido, todo apuntaba a un acuerdo que alteraba las bases. La mirada de Janis era de horror absoluto, y Clara se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que nunca imaginó. En un giro inesperado, el desconocido soltó un papel que voló hacia Clara. Era un documento, y al mirarlo, su corazón dio un vuelco. Eran firmas, y no solo las de Miguel y Janis, sino las de toda su familia. ¿Qué significa esto?, pensó, el frío apoderándose de ella. La pregunta retumbaba en su mente mientras la verdad se desmoronaba en su mundo. Días de traición, secretos y manipulaciones se habían mezclado, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba. Lo que había creído que era su vida, quizás era parte de un juego al que nunca había querido participar. Todo giraba en torno a un punto de no retorno que se acercaba rápidamente. ¿Qué otra verdad se ocultaba tras aquello? ¿Podrían algún día encontrar una salida a esta pesadilla en la que se habían embarcado? El caos se desató como un torrente incontrolable. Clara sintió un frío recorriendo su columna al ver al desconocido empuñando el arma. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salir disparado de su pecho. El aire se volvió ¡Quiero la verdad! —gritó él de nuevo, su voz inundando el espacio como un grito de guerra. Tras él, la multitud se apartó, nerviosa, como si temiera que el caos los arrastrara también. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¡Qué verdad! Y en ese instante, todo estalló en un mar de confusión. El familiar chirrido de las sirenas se volvió un eco lejano. La figura del hombre se dibujaba con más claridad. Sus rasgos, que antes parecían habituales, ahora revelaban una mezcla de buscador de venganza y figura atormentada. Clara sintió que todo su ser se sacudía al recordar un rostro de su pasado, uno que quizás debió haber olvidado. ¡Ricardo! —exclamó de repente, sus palabras escapándose, como un susurro incrédulo. La revelación la golpeó como un rayo. Ricardo, su exnovio de la juventud, aquel con quien había compartido risas y sueños, había regresado, pero no como el joven travieso que conoció, sino como un estrépito de angustia y resentimiento. Sus ojos ardieron en un fuego oscuro, mientras Clara se preguntaba
¿Qué podría haberlo llevado a esto? Pero antes de que la confusión pudiera transformarse en claridad, que el sonido de un choque resonó entre la multitud. Parecía que todo iba a desmoronarse. Un movimiento inesperado detuvo el tiempo. Marcos, el esposo de Rosa, se lanzó delante de Clara con una rapidez desesperada. ¡No!, gritó, mientras era alcanzado por la inercia del hombre. El sonido del impacto fue brutal, un golpe sordo que reverberó por todo el jardín. Clara sintió que su mundo se detuvo. Marcos fue derribado al suelo y el rostro de Ricardo se transformó en una mueca de triunfo y locura. Su arma caía al suelo y el caos se congeló en un instante de horror silencioso. Clara miró en estado de shock. La realidad se fragmentaba en su mente. La profundidad de esta traición no solo la sorprendía, también la quebraba. Gritó Janis, y su voz fue como un grito desgarrador que atravesó el caos. Marcos se retorcía en el suelo, mientras la multitud jadeaba. Clara sintió un nudo en su garganta, una mezcla de dolor y furia. Todo había sido parte de un plan. La mente de Clara giraba, recordando los susurros de secretos ocultos. Era un juego más grande de lo que había imaginado, una orquesta de manipulaciones, donde ella era solo una pieza más en un tablero de venganza. Las voces de los vecinos comenzaron a desvanecerse, y los murmullos se convirtieron en un clamor. Clara miró hacia Ricardo y vio la tormenta de emociones agitándose en sus ojos. La traición, la ira y la venganza se entrelazaban, convirtiendo el jardín familiar en un campo de batalla. «Lo siento, Clara», gritó él, su voz temblando. «Todo lo que hice fue para protegerte. No sabías lo que estaba pasando». Ella se sintió como si todo su mundo estuviera a punto de estallar. Protecti, sí, pero el costo era devastador. Marcos yacía allí, sufriendo por un acto que no había pedido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, y una obscuridad fría comenzó a envolver su corazón. «¿Protegerme de qué?», retrucó. Sus palabras salían con la fuerza del dolor. «¿De tu propia familia?». Las sombras se alargaron a su alrededor, y el horror de lo que había sucedido se afianzó en su pecho. La pregunta emergía entre las lágrimas. Había estado atrapada en un juego de traiciones, donde al final nadie estaba realmente a salvo. El ruido comenzó a desvanecerse, dejando solo el eco de su angustia. La verdad parecía más cercana, pero responder a la pregunta ya no era su prioridad. La vida de Marcos pendía de un hilo, y el verdadero rostro de la traición se revelaba. La oscuridad acechaba, y el momento culminante estaba a las puertas. ¿Qué camino tomarían ahora? Era un giro brutal, un cambio que resonaría en sus vidas para siempre. Mientras el pánico reinaba, Clara se sintió atrapada entre el dolor y la decisión de enfrentarlo. El destino acechaba, y una nueva verdad se cernía silenciosa en el aire. La pregunta latente se volvió aplastante. ¿Qué haría ahora y a quién podría realmente confiar? Clara permanecía congelada, el shock chocando con su corazón al ver a Marcos caer al suelo. La risa sádica de Ricardo resonaba en su mente, como una risa macabra en medio del caos. La multitud a su alrededor se agolpó, sus rostros entremezclados por el miedo y la incredulidad. Las sirenas seguían clamando, pero Clara solo podía pensar en Marcos, en su valentía,
en su sacrificio. Los ojos de Janis estaban abiertos, inundados de lágrimas, mientras intentaba acercarse, pero el pánico la detuvo. ¡Marcos!, gritó, y su voz se desbalanceó, desgarrándose en la noche. El aire se volvió denso, pesado con el temor que atrapó a todos. El hombre oscuro Ricardo retrocedió un paso. Armado no solo con su pistola, sino con secretos oscuros que pesaban sobre ellos. Él no debió intervenir, dijo Ricardo, su voz baja pero llena de veneno. No son más que peones en un juego que no entienden. Clara sintió un nudo en la garganta. Su respiración se tornó ansiosa. Las palabras de Ricardo reverberaban. Peones. La idea de ser una pieza más en un tablero la abrumó. «¡Marcos, despierta!», exclamó, arrodillándose junto a él, su pecho casi colapsando bajo la presión del miedo. Las palmas de Clara temblaban al tocar su herida. Sangre manaba como un río oscuro, cada gota una realidad irrefutable de que el tiempo se estaba acabando. Las voces de los vecinos comenzaron a murmurarse, preguntándose qué había sucedido. Clara podía escuchar un murmullo creciente. ¿Qué hizo? ¿Y está muerto? Las miradas eran cuchillos afilados que se volvían en su dirección. «¡Llame a una ambulancia!», gritó un vecino, su voz cortante atravesando el aire. Pero el caos había comenzado a descontrolarse. De repente, un silencio espeso se apoderó del jardín. Lo explícito se tornó en un murmullo. Las luces de la policía parpadeaban, pero el verdadero horror se cernía sobre Clara. Momento. Algo en su mirada reveló una verdad oculta. Puede que haya demasiado en juego para todos nosotros. Y antes de que Clara pudiera reaccionar, el crujido de una rama hizo que todos se dieran vuelta. La visión que se les presentó heló la sangre en las venas de Clara. Un grupo de hombres, vestidos de negro y con máscaras, emergieron de las sombras. Los ojos de todos se agrandaron. La confusión se convirtió en terror inmediato. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, y el sonido de un arma siendo cargada resonó como una sentencia de muerte. El aire se tornó frío. Clara sintió su corazón latir más rápido. Su respiración se detuvo por un momento. Los murmullos se convirtieron en gritos apagados, el terror expandiéndose entre los presentes, mientras la multitud se dispersaba, tratando de huir, tratando de salvarse. «¿Qué quieren?», gritó un vecino, su voz resonando en la noche. «¡No pueden hacer esto!». Uno de los hombres, un tipo alto, con una mirada fría, se adelantó. Su sonrisa era amarga, como una caricatura de lo que alguna vez fue la confianza entre ellos. «Venimos a cobrar. Ahora verán lo que han sembrado, y las consecuencias serán más que mortales». Clara sintió que se le encogía el estómago. La revelación la atravesó. Su familia, sus secretos, había estado envuelta en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Sus propios problemas cobraban vida en esta figura aterradora. La realidad estaba atravesando sus límites. Mientras el caos se intensificaba, las palabras de Ricardo resonaron en su mente. Puede que haya demasiado en juego. El pavor se apoderó de ella. Sus piernas comenzaron a temblar. Quiso gritar, pero el nudo en su garganta se apoderaba de ella. En ese instante todo cambió. Una explosión resonó y el jardín se tornó en un mar de luz y ruido.
El tiempo pareció detenerse, y al momento siguiente la oscuridad se adueñó del lugar. Clara, aturdida, sintió que se desvanecía. ¿Qué había sucedido? ¿Era el final? Las sombras de su vida, de su familia, bailaban en su mente. Una pregunta latía fuertemente. ¿Quién más estaba involucrado en aquello? La respuesta se oculta, bailando en el aire, y el futuro se perfilaba aterrador. ¿Sería posible salir de este caos? ¿Quedaría algo de esperanza? Clara parpadeó. La explosión resuena aún en su mente como un eco ensordecedor. La visión del caos circundante se nublaba, entre luces intermitentes y el grito distorsionado de la multitud. Su cuerpo un pesado peso de indecisión, pero una chispa de determinación creció en su interior. ¡Marcos!, gritó, la desesperación tiñendo cada palabra. Pero su amigo seguía en el suelo, atrapado entre la vida y la muerte. El dolor era una punzada ardiente en su pecho, casi como un recordatorio de lo frágil que era la vida. La imagen de su hermana Janice, temblando como una hoja en el viento, la empujó a actuar. ¡Fuera de mi camino!, gritó, aproximándose a Ricardo, quien aún apretaba la pistola en su mano. Los ojos de Clara se llenaron de fuego, rebosantes de furia y miedo, mientras el rostro de Ricardo se transformaba en un retrato de locura. «No me hagas hacer esto», murmuró él. Su tono tenía una mezcla de desesperación y rabia. Pero Clara no estaba dispuesta a sucumbir. «Si tocas a alguien más, lo lamentarás», chilló. Cada palabra aterriza como una bala, arremetiendo el caos que se había apoderado de ellos. Y en ese instante, frente a ella, se dibujó la imagen de la resolución. Sin dudar, se lanzó hacia él como una tormenta, dispuesta a confrontar el abismo. El momento se volvió un torbellino de adrenalina. Clara se agarró del brazo de Ricardo, sintiendo su pulso frenético. Ella veía el miedo en sus ojos, una vulnerabilidad inesperada que parecía agitar la tempestad. «Esto no es solo acerca de ti. Esto es sobre todos nosotros. No podemos permitir que el odio gane». Su voz se desvaneció, pero su determinación se mantuvo firme. Las luces de la policía iluminaban su camino, creando sombras danzantes en el suelo. Y en el aire, entre gritos y lamentos, Clara se dio cuenta de lo que significaba ser parte de... No se detuvo. Juntos se lanzaron y la figura de Ricardo se desplomó. La conmoción era palpable. El silencio reinó un segundo, mientras todos respiraban al unísono. La tensión se desvaneció como un espejismo. «Llévenlo», ordenó uno de los oficiales, envolviendo a Ricardo en una red de seguridad. Clara sintió que una pesada losa se iba levantando de su pecho. De inmediato se arrodilló junto a Marcos. Las lágrimas caían incontrolables. Todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. «¡Marcos!», suplicó, su voz temblando en el aire. Las manos de Clara temblaron mientras buscaba signos de vida. Un tibio susurro de esperanzas la mantenía despierta. Los paramédicos llegaron justo a tiempo, y aunque el miedo aún la invadía, el dolor empezaba a adquirir una forma de anestesia, con el ruido del caos apagándose en un murmullo de fondo. Clara miró a Janice, quien estaba a su lado. Los ojos de su hermana reflejaban la fragilidad y el alivio. «Lo siento, Clara», susurró, las palabras cargadas de culpa y dolor. «No importa ahora, estamos aquí». Ambas se fundieron en un abrazo,
mientras la realidad comenzaba a reestructurarse. La familia no sería perfecta, pero aún podían construir lo que había sido destruido. Clara sintió que el futuro aún era incierto, pero cada día representaba una oportunidad para sanar. Una oportunidad de dejar las sombras atrás, de crear un hogar diferente, uno en el que el miedo no pudiera separarlas. Mientras la ambulancia se alejaba, Clara se dio cuenta de que la vida seguiría adelante. Lo que habían enfrentado en el jardín era solo un capítulo oscuro en su historia, y aunque los ecos de la traición seguirían resonando, también había espacio para la esperanza. La pregunta aún reverberaba en su mente. ¿Qué vendría ahora para ellos? ¿Sería realmente el final de sus pesadillas? ¿O sería el comienzo de un nuevo viaje? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus